Vámonos directamente a la palabra del Señor. Hay un relato sumamente interesante que me llamó la atención en este tiempo a solas con él, porque esta prédica ustedes deberían saberla, ya la tenía yo preparada para el domingo, el primer domingo que ya no vine. Ya la había tenido lista y me faltaba la introducción. Pero el miércoles ya me agarró el médico y ya no me dejó salir. Así que, a solas con él, le dije, ¿cuál es la introducción? Y me mostró este relato. Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar a la viña. Y él respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes que estaban alrededor y los líderes que lo miraban contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. ¿A quiénes estaba hablando? A los líderes de la iglesia, a los encargados de ministrar la palabra, a los responsables de la vida espiritual del pueblo. Y les dice que los que ustedes menos piensan, ellos entrarán primero. ¿Cómo toca mi corazón eso? Pensar de que hay muchos que están en la iglesia y dicen, voy a ir al domingo y claro, voy a entrar al cielo. El Señor Jesús hoy te dice, hay muchos que van a entrar antes que tú, que ni siquiera sabes dónde están, ni siquiera te preocupas de sus vidas. Es que no solo debes decir que amas a Dios y a la iglesia, sino que también eso debe verse evidentemente en tu vida. La prédica de hoy titula, falta reverencia al culto. Y tiene 3 puntos. Porque hacen que lo bueno sea malo, porque forman grupos acorde a su condición y porque desprecian a la iglesia y al culto. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo, que obre de acuerdo a sus mandatos y no según a las prácticas del mundo. Señor, queremos darte gracias esta mañana por cuanto tú nos permites abrir tu libro. Perdón, Señor, porque no todos lo tenemos a la mano y estamos confiados, Señor, en lo que nuestra mente nos vaya a hacer recordar. Sin embargo, Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de estar reunidos hoy aquí. Y nos das, Señor, también la posibilidad de ser expuesto a tu palabra, no por un hombre que entiende mucho, sino por un siervo que tú has escogido. No permitas jamás, Señor, que él desparrame sus ideas, sino que solamente enseñe lo que está en tu Escritura. Te lo pedimos, Dios, y abre nuestro corazón y entendimiento para poder comprender el mensaje de hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Falta reverencia al culto porque hacen que lo bueno sea malo. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 17 dice, pero al darles estas instrucciones, está hablando Pablo, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Bueno, lo que Pablo menciona en este versículo es parte de una reprimenda general porque los cristianos de la iglesia de Corinto abusaban de la cena del Señor. La cena del Señor y el bautismo fueron practicados desde el principio por la iglesia primitiva. El libro de los Hechos lo refleja en el capítulo 2, versos 46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
¿Te das cuenta que hay unos detalles bien importantes? Primero, que había gusto en estar juntos. Había placer en mantener la coinonía. Día tras día. No solo los domingos. Todos los días ellos estaban juntos en el templo. Y luego también aprovechaban de ir a sus casas. Y comían con sencillez de corazón. Quiere decir eso que no había deseo de apariencias, no había anhelo de ser el principal, el primero, sino había el deseo de ser parte de esa reunión, porque eso mostraba que alababan a Dios. Y la respuesta inmediata para esa gente, ¿qué es? Que la gente, las personas, el pueblo, los aceptaba. Los quería, los tenía a su lado. Yo me pregunto cuántos cristianos son rechazados en la sociedad. ¿Cuánta gente es vista con desprecio porque dice que soy cristiano? Yo quiero que te fijes en esta escritura para que veas cuál es tu testimonio al mundo. ¿Qué ven ellos? Que te haces despreciable. Porque aquí dice que cuando alaban a Dios, cuando comparten juntos, cuando cumplen lo que el Señor dice, el favor de ese pueblo, de esos paganos, es a favor de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no es favorecida hoy? Porque el testimonio de la iglesia es pobre. ¿Lo has visto en el hospital? La gente solamente pide a Dios. No honra a Dios. No alaba a Dios, no adora a Dios, solo pide. Y el Señor añadía, dice, personas de las cuales muchas de esas nuevas son salvas. ¿Y nosotros hace cuánto que no tenemos una incorporación de personas nuevas? ¿Cómo está tu testimonio delante del Señor, delante de la gente y al interior de la iglesia? ¿Por qué Pablo se enojaba tanto? Porque aparte de la cena del Señor, había otra fiesta que celebraban en la iglesia primitiva. Y esa fiesta era conocida como la fiesta ágape. Y esta estaba posiblemente inspirada en las tradiciones y en las fiestas sociales que los paganos tenían. Y esas fiestas paganas eran conocidas como Erasmo. En esas fiestas paganas, la gente se reunía a comer y a beber hasta emborracharse, y siempre terminaban en orgías. Según la tradición, en la fiesta ágape, en la fiesta cristiana, todos llevaban alimentos para compartir con los demás, y cada uno hacía esto según sus posibilidades. Es decir, que esto no representaba una carga, no era un agobio, no era una fatiga, no tenía que hacer un esfuerzo. Llevaba cada uno lo que tenía en casa. Entonces, los de mejor posición social, vean ustedes cómo es el tiempo en comparación con el nuestro, y los que mejor economía tenían, aportaban una mayor proporción de alimentos que los pobres. Todo lo que llevaban se juntaba y se distribuía equitativamente para que todos queden saciados con lo que les había tocado. Tiene mucho parecido con lo que algunos conocemos acá como la comida comunitaria en el campo, en la tapia, en la aymara. Y aquí se podría hacer lo mismo. Aquí podríamos decir, ¿el próximo domingo podemos almorzar aquí? Sí, sin tanta organización, sin tanta coordinación. ¿Por qué? Porque cada uno trae con disposición de su corazón. Porque cada uno participa con ánimo dispuesto. Porque cada uno hace según el esfuerzo que puede hacer. Pero no es lo importante lo que traen. Lo importante es quiénes están en ese momento.
Pero lógicamente, eso requiere volver otra vez a las raíces primitivas de la iglesia. Así como el hermano Tito nos ha mostrado nuevamente los fundamentos de la fe, tenemos que volver nuevamente a ver qué es lo que se hacía y que tenía el reconocimiento del Señor como bueno. Ahora, la diferencia del ágape cristiano en comparación con las fiestas de los paganos es que en las fiestas paganas eran sectarias, eran discriminadoras. ¿Por qué? Solamente se realizaba para ciertos estratos de la sociedad, generalmente los más privilegiados. Y en ese caso los pobres, los esclavos, pues eran excluidos. Entonces sí había una gran diferencia entre libres y esclavos, ricos y pobres, romanos y bárbaros, griegos y judíos. A diferencia, el cristianismo enseña que no hay discriminación en clases sociales, en razas o en cualquier otra barrera que los separe y que impida compartir una fiesta de verdadera comunión. Cuando terminaban de servir la comida en esas fiestas ágape, lo que sobraba, o sea, vean ustedes que tal era la provisión, que a pesar de que había un número grande de gente, aún sobraba la comida, pues la repartían equitativamente entre todos. Y se cantaban himnos de adoración. Probablemente recordando lo que dice el Salmo 133:1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué triste es que solamente los hermanos se juntan el domingo, pero ni se saludan, ni se conocen. Y lógicamente durante la semana, pues ni siquiera contestan los mensajes que se les envía. Allí había una sana práctica de coinonía, de amor solidario. Y eso hoy se trata de aplicar en las reuniones de edificación. Por lo que he visto ayer, los jóvenes, que ya no quieren llamarse así, pero siguen siendo los más changos, tuvieron una reunión de coinonía, que es así como se llaman. Y el viernes tendremos también las familias, y será exactamente igual. O tendremos que improvisar lo que vamos a compartir. Eso va a depender del corazón de cada uno. Eso va a depender de cuánto quiero yo para ser parte de esa reunión. Probablemente alguien diga, yo puedo traer todo y después se les repone. O pueden decir, traemos entre todos los que podamos. Pero como siempre, todo lo bueno puede ser afectado por malos sentimientos o motivaciones equivocadas. Y Pablo les dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Bueno, para comprender este versículo es necesario conocer el contexto en el cual fue escrito. En Corinto, algunos miembros de la congregación iban a la cena del Señor para comer y para embriagarse, en vez de ir con reverencia a ese acto de adoración a Jesucristo. Vean ustedes cómo hay enojo en Pablo, diciendo, hay una razón para reunirnos, hay un motivo para estar congregados, y ustedes vienen a echarlo a perder. Y hoy pienso yo que se ha perdido la reverencia en el culto. Se ha perdido la reverencia absoluta al culto. ¿Por qué? Porque el culto no empieza el momento que yo llego. El culto empieza con la oración inicial, con la alabanza, que abre el entendimiento, el corazón de la congregación
para recibir la enseñanza que viene después, y la enseñanza te alimenta espiritualmente para luego estar preparado para ser recíproco con la iglesia y ofrecer tus ofrendas. Y luego terminar con un tiempo en el cual todos se saludan, todos se expresan cariño y algunos se despiden. Y algunos se reúnen y van y terminan todavía aún la jornada compartiendo algo. El culto no empieza cuando tú llegas. El culto es respeto a Dios. Pero no solamente se trata de horario, porque podríamos poner despertadores y yo podría darme el trabajo de llamarlos a ustedes a las 8 de la mañana para hacerles recuerdo que hay culto. No se trata de eso. Se trata de que haya una actitud de respeto y de amor a Dios. Que hay empatía con los demás que vienen. Y no se trata de religiosidad. ¿Qué era lo que les reclamaba el Señor Jesús a los fariseos? ¿Ustedes creen que porque andan vestidos con sus togas y porque están en el culto van a entrar al reino de los cielos? Hay otros que van a entrar antes que ustedes y ustedes no van a entrar si no se arrepienten. Así que no es solamente, yo fui el domingo al culto, sí, qué bueno. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero el tercer punto decía, el asunto está en que tú quieras verdaderamente compartir el culto. Pablo en esa carta les recrimina por ese comportamiento. Porque dice, van y se reúnen y en lugar de que sea para lo mejor, es en realidad para lo peor. ¿Por qué lo peor podría ser que yo vaya al culto con mala actitud? Precisamente por eso. Porque tu mala actitud no te hace que compartas con los demás. Y segundo, te satisface, te autoconvence de que estás bien, de que lo has hecho muy bien en ir al culto. Aunque en realidad ni has entendido la prédica, no has cantado nada porque has llegado tarde, y enseguida no has saludado a nadie porque no te ha dado el tiempo. Claro, tenías que salir a comer rápido a tu casa. Así es que este versículo deja una enseñanza muy importante sobre la actitud que debes tener para congregarte en la iglesia. Debes asistir para adorar, para aprender la palabra de Dios, para edificar mutuamente y para crecer en la comunidad de fe. Pero si en lugar de eso te enfocas en chismes, en disputas, en críticas, en malas actitudes, pues no haces lo que Dios manda. Vienes en vano. Yo recuerdo que cuando iba a la misa en el colegio, nos recomendaban, porque todos nosotros en el curso, tal vez sería porque era un hábito simplemente ir a la misa los lunes, nos resistíamos y hacíamos todo lo necesario para llegar tarde. Y entonces había una norma que decía, si llegas antes del Evangelio, la misa vale. Si llegas después del Evangelio, has venido en vano. No creo que podamos aplicar esta norma aquí. Las normas no se suelen aplicar fácilmente con buen beneficio. Ahora es común que en la iglesia se presenten problemas y diferencias de opinión y conflictos entre los miembros. Sin embargo, esto no debería impedir que se reúnan para lo bueno. Todos somos imperfectos y debemos buscar más bien la reconciliación, la unidad en la comunidad. Mirar a todos con los ojos de Jesús. Y este versículo se puede aplicar en tu vida diaria como un llamado a analizar tu actitud al momento de congregarte. Si te das cuenta que tus intenciones no son las adecuadas, pues debes corregirlas, enfocarte en adorar a Dios, en aprender de su palabra, en edificarte juntamente con tus hermanos. Vean lo que dice en 2 Corintios 7, versos 5 al 6. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo,
sino que nos vimos atribulados por todos lados. Pablo había ido hacia allí para buscar alivio, estaba en un viaje misionero pesado. Y dice, ahí voy a encontrar reposo. No, Señor, no hay, porque por fuera había conflictos y por dentro había temores. La iglesia estaba en mala condición. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Siempre hay una manera en la que el Señor va a confortarte a ti. ¿Pero dónde? ¿En tu casa? ¿Va a hacer que tú te sientas bien en tu trabajo? Va a hacer que te sientas bien cuando buscas estar en unión con tus hermanos. Cuando te agrada estar con ellos. Cuando es un placer compartir con la gente de la iglesia. Es que debes tener en cuenta que tu actitud no solo afecta tu relación con Dios, sino también la relación con tus hermanos en la fe. Si tú vienes con una mala actitud, dejas que tus problemas te agobien, y esa es la forma en la que vienes a desfogarte aquí el domingo, pues eso va a pasar en tu relación con los que están a tu alrededor. Es importante que te congregues aquí en la iglesia. Así aprendes la palabra de Dios, adoras y tienes comunión con otros cristianos. Hermanos, quiero confesarles que los 3 domingos que yo no he podido asistir aquí, por estar hospitalizado, no he sido parte del culto. Solo he contemplado. Solo he visto el culto. No he sido parte. No he sentido el abrazo de ustedes. No he sentido el cariño. No he sentido el amor y el afecto que cada uno de ustedes refleja para mí. Me ha faltado. Y pude haber visto 3 veces el culto. Nunca me sentí satisfecho. La enseñanza fue mala, fue excelente. La alabanza fue pésima, fue bella. Me faltó la presencia de ustedes. Y aunque podía abrazar a todos los enfermos del piso, quería el abrazo de ustedes. Y quería que ustedes me abrazaran a mí. Cuando te congregas, amas a los que no somos como tú quisieras que somos. Gente con defectos, con problemas, que te hacemos difícil la vida seguramente. Pero el escritor de Proverbios lo dijo en Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se afila y un hombre aguza al otro. ¿Sabes por qué es necesario que estemos congregados? Porque así tú me afilas a mí. Y si mi labor es cortar, ya sea tijera, cuchillo, hacha, machete o lo que fuera, para el servicio del Evangelio, cuando tú me afilas a mí, pues sirvo, soy perfecto, soy útil. Pero si vengo motoso y tú no te preocupas de afilarme a mí y yo no me preocupo de afilarte a ti, los dos motosos, ¿qué vamos a hacer? No servimos para nada. Por eso es importante reunirse en la iglesia, con reverencia, con amor, con dedicación al Señor. Estás reunido aquí, te brinda la oportunidad de servir a Dios. ¿Cómo? Pues a través de los diferentes ministerios de la iglesia. La congregación de la iglesia no es el domingo. La congregación de la iglesia es todos los días, sin lugar a dudas. Y por lo tanto puedes servir tú en los ministerios. Tu presencia ya es parte del servicio. Te brinda además la oportunidad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque puedes resolver los conflictos dentro de la congregación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues hablando directamente con alguien que está involucrado en el problema. Y no cuando hay un problema con otro y contigo, pues buscas apoyo de terceros para ver cómo lo deshacemos a este. ¿Cómo gano esta mi disputa personal? Te preocupas de estar bien con todos y en paz. El Señor Jesús les decía a sus discípulos en Lucas 17, del 3
al 4. Y presten atención cómo empieza el Señor Jesús. Tengan cuidado. Estén atentos. Sean precavidos. No se queden conformes. Tengan cuidado. Vean cómo van a obrar. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, qué cargoso. Y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Va una, hermano. Te estoy perdonando y va una. Así es en la iglesia. Este asunto aborda el tema desde la perspectiva del amor cristiano y busca solucionar en vez de enfocarte en los problemas. Ahora puede ser que esta iglesia no te parezca que es la adecuada para ti. Hoy, después de tanto tiempo de estar no solo ausente, sino aún estando en la iglesia, no ver la presencia de nuestra hermana Nelly, por diferentes razones. Hoy me conmueve verla entrar. Y me conmueve ver que ella esté atenta. Porque sé que si me equivoco, ella de repente me llama y me diga, pastor, te has equivocado. Y es porque ella está viviendo el culto. Pero hay otros que de repente digan, sí, pero esta iglesia no me parece la adecuada. Yo te pido que ores por esta situación y hables con los líderes de esta tu preocupación. Y si no tuvieras una respuesta satisfactoria, pues evalúa si de repente es bueno buscar otra iglesia, tal vez donde estés más cómodo y puedas estar más en armonía con los demás. Pero no te olvides de una cosa, que debes considerar tus motivaciones. ¿Por qué no te agrada estar aquí? ¿Por qué prefieres quedarte allí en tu casa? ¿Por qué prefieres estar allí mirando por la televisión y no estar aquí? Porque si esas motivaciones provienen de tu carne, ay, qué flojera, qué frío, de repente están todos virulentos, me van a contagiar, yo tengo que trabajar mañana y prefiero no ir. Y si tú te sales de la iglesia y no estás aquí, el problema va contigo. ¿Por qué? El Señor Jesús lo aclara en Mateo 15, verso 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. No es de esta congregación, no es de este grupo de personas, sino es de tu corazón que sale el deseo de no estar aquí. No es porque nosotros seamos los peores del mundo, es porque tu corazón no aprecia lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y prefieres estar allí. Y prefieres quedarte donde estás. Así que hoy en el mensaje Pablo te invita a reflexionar sobre tu actitud al congregarte. Y dice, ¿vas a asistir? Bien, para lo bueno que sea, para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para edificarte juntamente con todos los demás. Y si tienes problemas en la congregación, pues abórdalos con amor y reconciliación, en lugar de buscar la solución por el desastre. Ay, no, prefiero irme nomás, prefiero no ir. Evita encontrar culpables. Peor si es para aplacar tu conciencia o para justificar tu accionar. El pecado puede tapar tus verdaderas intenciones y puede incentivarte a dañar a la iglesia. Y ese dañar a la iglesia tiene una cara bien fea. Reflejada en Hechos 26, 14 al 15. Después de que todos caímos al suelo, es un relato de Saulo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Todas las veces que desprecias a la iglesia, todas las veces que dices, ay, lunes, pucha, varones, oh, no se aprende nada. Martes, las señoras, oh, toma solo té. Ni siquiera voy a ir el miércoles al estudio bíblico, ¿para qué? La misma lata siempre. Cuando desprecias ahí, escuchas la voz del Señor Jesús. ¿Sabes a quién estás despreciando? Me estás despreciando a mí. No a la congregación, no a esos hermanos que se reúnen, no a ese grupo de personas. Estás rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que hagas por afectar su obra, es decir, quitar tu respaldo, no ir, no asistir, es ir contra Él. Es ir directamente contra Jesús. Y quiero darte la advertencia que el mismo Jesús lo dice, no yo. Siempre vas a salir perdiendo. Dura cosa es dar patadas a un aguijón de acero. Solo te animo a que le des una patada a la pared. Dura cosa es ir contra la iglesia del Señor. Así es que yo te aconsejo, muestra reverencia aquí en el culto, anima a otros a hacerlo también. Es la forma en la que la iglesia puede demostrar el amor a Dios y a su obra aquí en la tierra. Yo te digo, eres bienvenido. Todos aquí te esperamos con amor. ¿Por qué falta reverencia al culto? Punto número 2, porque forman grupos acorde a su condición. Y dice en 1 Corintios 11, del 18 al 19, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. A Pablo ya le habían pasado el dato, es que en la iglesia de Corinto hay bandos. Y él dice, ¿cuándo se reúnen como si fueran iglesia o cuando hacen un meeting en sus casas? No, como cuando se reúnen en la iglesia, caramba. Bueno, les creo, seguro que sí. ¿Por qué? Porque del corazón de la gente es de las que salen todas las malas actitudes. No de la iglesia, no porque es fría, no porque es lejos, no porque es chico, no porque es grande, sino porque en el corazón del hombre están los malos sentimientos. Desde el inicio de la iglesia ha habido buenas intenciones y acciones para el crecimiento y fortaleza, pero no todo era bueno. La naturaleza caída seguía presente y el egoísmo había llenado el corazón de los más ricos en la congregación. Ellos empezaron las divisiones. Porque al parecer que ellos llegaban y comían antes que los pobres se puedan servir. Por eso Pablo les decía, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. En este caso hace referencia a las divisiones que se dan dentro de la misma congregación al momento de reunirse, donde cada uno ahí organiza un grupito exclusivo. Y los ricos crearon sus grupos élites y no compartían con los pobres, y esto no era agradable a los ojos del Señor. ¡Qué absurdo! Llevar la comida y la mejor parte se la sacaban ellos. Y dejaban para los pobres lo que ya no querían. Y ellos comían primero. Y seguramente se ponían de acuerdo. ¿A qué hora vas a ir? Yo voy a ir a las 3. Perfecto. Vamos todos a esa hora. Todos los ricos reunidos compartían felices y le pegaban el vino sin descanso. Y cuando llegaban los pobres, pues había las sobras. El apóstol Pablo les había escrito una carta a los romanos, en el capítulo 12, versos 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar.
no creas que eres importante aquí en la iglesia. No creas que tu presencia es imprescindible, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aplica el criterio de Dios para saber por qué estás aquí. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, todos valen lo mismo, pero no todos hacen lo mismo. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e indudablemente miembros los unos de los otros. Así es que nosotros aquí también somos numerosos y tenemos diferentes funciones, particularidades, y hacemos las cosas de diferente modo. Nadie es mejor que el otro. Aquí, aunque somos diferentes en muchos aspectos, en raza, en género, en cultura, la unidad es que todos somos hijos de Dios y debemos tratar a los demás con respeto y amor. En estos tiempos tan difíciles, donde la sociedad demanda tanto, ha alejado los unos de los otros, y por esa razón es que debes trabajar más todavía para mantenerte unido tú a la comunidad cristiana. ¿Cómo vas a animar a nadie a estar acá en el culto si tú vienes poco? ¿Cómo puedes decir, vamos, te espero en la iglesia? Y cuando llegan, dice, ¿y dónde está mi amiga que me ha invitado? ¿Quién te ha invitado? Eres bienvenida, pero quien te ha invitado debería estar recogiéndote para traerte aquí. Así es que busca maneras de apoyar, de fortalecer a la iglesia, de mantenerte firme tú en tu fe en Cristo, para animar a otros a asistir a la iglesia. Es triste cuando en las reuniones de la semana, pues va disminuyendo el número y dicen, ¿y quién no ha venido? Alguien se preocupa después de llamarlo, alguien toma en conciencia de decir, ¿no será que se habrá muerto al venir? No, porque nos basamos en el famoso adagio, las malas noticias vuelan. Así como no vino ninguna mala noticia, debe estar bien. Pero no está bien, porque falta aquí en la iglesia. Así que como cristiano eres responsable de trabajar por la unidad en la comunidad. Es importante que eso lo recuerdes. Y mira cómo el apóstol Pablo les puso en una carta a los colosenses. En el capítulo 3, versos 14 al 15. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. No hay manera mejor de poder agradecerle a Dios que estar unido, que ir y encontrarse con las personas que tú quisieras que siempre estén. Conocer a otras nuevas. Encontrar que hay un espacio de edificación, de comunión, que hay razones para darle gracias a Dios, que hay motivos de oración. ¿Cómo vas a poder saber qué puedo orar por ti si jamás te relacionas con Él? Solo así vamos a poder ser como iglesia un verdadero testimonio de amor de Cristo al mundo y en nuestro caso al barrio. ¿Ustedes creen que desde que hemos llegado la gente no sabe que estamos instalados aquí? Pues ya saben. Y ellos deben estar diciendo, quisiéramos ver la diferencia. Antes, cuando era el restaurante, la gente por lo menos salía contenta, porque habían comido. Ahora veo que salen cara largas allí todos. ¿Qué será? El
apóstol Pablo les dice, es necesario que entre ustedes haya bandos, grupos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. No está hablando de grupos ministeriales, varones, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes. Está hablando de grupitos afines, sectarios. Ahora, conflictos siempre va a haber y es inevitable que llegue a la vida de la iglesia, pero el apóstol Pablo dice que sirve para confirmar y refinar a los salvos. No se equivoquen. Sirve para refinar a los que saben resistir las pruebas, a los que resultan ser aprobados. ¿Cómo puedes pasar pruebas si vienes a una reunión, digamos, y sin querer echarles menosprecio a los varones? Vienes y dices, vengo a la reunión de los varones y observo. Bueno, con una mirada nomás ya te has encontrado varios defectos, pero deberías venir a encontrar las virtudes. Vienen y muestran afecto, muestran cariño, es de noche. Y podrían estar en sus casas cómodos y están aquí. Y están estudiando la palabra de Dios y eso es bueno. Y la enseñanza es bíblica. ¿Qué puede tener de malo esto? Y entonces te encuentras con que uno de esos, de los que parecía que era el más santito, pues se lanza un improperio allí y dice una cosa inadecuada. Eso viene a ser una prueba para ti. Igual que afuera había sido. Y oye, ya estamos acabando la reunión. Sí, perdón, se me ha hecho tarde y llegué. Igual que allá en el mundo, es aquí. Esas son las pruebas. Entonces, si después de haber estado en la reunión de varones 2 veces te vas, es que no supiste resistir las pruebas. Si vienes aquí a la congregación y estás y de pronto hay cositas que no te gustan, pruebas y te vas, es que no supiste resistir las pruebas. Y para eso aparecieron esas pruebas, esos conflictos, esos líos dentro de la iglesia. Es necesario que entre ustedes haya líos. Eso dice Pablo. Para ver si realmente eres capaz de resistir las pruebas. Nosotros sufrimos aquí como si fuera las consecuencias del pecado, pero a la vez también esas pruebas las sufrimos como un precioso instrumento de misericordia. Cada vez que alguien me acerca y dice, mira, pastor, parece que hay un lío, que están a esto, que están haciendo lo otro. Digo, tranquilo, el Señor está al control. Tranquilo. No hagas tú nada, solo contémplalo, Dios. La división en una iglesia puede probar algo, de repente bueno, acerca de alguien. Se me vino a la mente ese relato que hace de la vida del rey Salomón, cuando 2 personas fueron, 2 mujeres. Una de ellas se había dormido sobre su hijo y lo mató, y él va y dice, se apropia del hijo de la vecina, y dice, es mi hijo, y se estaban quitoneando a la guagua. Entonces el relato dice, el rey dijo, en Primera de Reyes 3, 25 al 27. Partan al niño vivo en 2 y denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh mi señor, dele a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no, que no sea ni mío ni tuyo, pártanlo. Y entonces el rey respondió, den el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Hubo un pleito, hubo un lío, hubo un conflicto, pero ¿para qué? Para que salga a flote lo que estaba en el corazón de esas 2 personas.
En una, ¿qué salió? El egoísmo. Y en la otra, el amor de madre. Así es igual en la iglesia. El conflicto saca a luz lo que tienes adentro. Así es que de vez en cuando le agradezco a Dios que nos mande conflictos. No para que se vayan, sino para que aprendan a soportar las pruebas. Y siempre saca lo que está dentro, para bien o para mal. Y esto es en la iglesia, en el matrimonio, en las amistades, en los negocios, en cualquier relación. Cuando todo está bien, todos son felices. El primer momento de crisis, ahí se te sale, como dicen, se te sale el indio, ¿no? Y entonces sacas tu verdadero ser desde adentro. Ahí dejas de ser caballeroso, dejas de ser damita, dejas de ser educado y te vuelves lo que eres. Sale lo que estaba dentro de ti. Eso dice el Señor. Así que el fuego de la contienda va a hacer que los que son esclavos del pecado, pues obren más pecaminosamente, y los que viven en la gracia, pues actúen con mayor piedad. Por lo tanto, la división, los conflictos, los pleitos, es un revelador y un purificador. Y a los piadosos se los ve en ese momento, en las divisiones, en los pleitos, en los conflictos. Si algunos asusan y siguen metiendo más calda, caramba, no están siendo obedientes al Señor. Pero si más bien buscan la armonía, la paz, la conciliación, entonces sí, está mostrándose el carácter de Jesús. Y Pablo está mostrando que la cizaña de la división crece en un jardín donde también crece el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Solamente para recordarles, porque yo sé que de memoria ustedes podrían decirlo. El fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Y entonces cuando vos ves que está creciendo el fruto del Espíritu en medio del conflicto, entonces hay amor y no odio. Hay alegría y no murmuraciones. Hay paz y no hay agitación. Hay paciencia, no hay irritabilidad. Hay amabilidad, no hay crueldad. Hay bondad, no hay corrupción. Hay fidelidad, no engaño. Hay mansedumbre, no aspereza. Hay dominio propio y no desenfreno. Y la presencia o ausencia de cualquiera de estas cualidades se siente más duramente en el conflicto. Cuando todo está calmo, como agua de pozo, tal vez no notas el amor y la paz. No aprecias el amor y la paz que te produce el Espíritu. Hasta que empiezan a aparecer los problemas, hasta que hace falta. Y entonces es posible que no aprecies que alguien es tan paciente, hasta que lo ves impaciente y malhumorado. Y entonces dirás, ay, tan santito que parecía. Tal vez no vas a notar que alguien es amable, hasta que verdaderamente muestra su cara de dureza. Tal vez nunca vas a apreciar su fidelidad, hasta que lamentas que se haya dado por vencido y se haya ido. Así que la división cosecha todo lo que fue creciendo dentro de uno, ya sea bueno o sea malo. Y en el momento del conflicto, como se diría, en el momento de la verdad, sale para que los demás lo vean. Eso sale todo el tiempo. Y ustedes se pueden estar recordando de las reuniones que hubieron y que alguien mostró su verdadera cara de enojo cuando no se hizo lo que se debería hacer. Así es que necesitas ver qué revela el conflicto. ¿Hay algo que yo te puedo decir?
es que el rato que yo veo que se ha desatado un conflicto, pues yo te miro a ti. A ti que me vienes a contar, a ti que eres protagonista del conflicto, te miro. ¿Qué vas a hacer? Pero yo veo lo que es aparente, lo que se evidencia. Y en esto hay misericordia. ¿Por qué? Porque eso puede permitir que confrontemos amorosamente a esa persona y llamarla a creer y a arrepentirse. Porque si alguien es preso del pecado y nadie lo sabe, ¿cómo va a ser librado? ¿Cómo verá la gracia de la que él dice que conoce? Pues el conflicto, el lío, el problema, las divisiones van a sacar el pecado de cada uno. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos los unos a los otros a morir a la carne. En Hebreos 3, 12 al 13 dice: tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Así es que, el momento que se ha desatado un conflicto, fíjate en ti, no en los demás. No sea que tú tienes un corazón, dice, que está sin fe en el Señor y luego se va a terminar endureciendo y provocando mayor conflicto en ti. En ti. Y dejarás de aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios porque estarás enfocado en tu conflicto, en tu problema. Pero también tiene su lado bueno, porque descubre la belleza secreta que hay. Muestra lo auténtico de lo genuino, esa santidad oculta. Quizá no siempre la ves ni la notes en todos, pero ahí sí verás a los pacificadores, ahí sí verás a los concertadores, ahí sí verás a los amorosos que siguen la enseñanza del Señor. Dios es bueno y te da señales de lo bien que está haciendo en ti. Así que cuando se te presente un conflicto, no te enojes, no te rebeles. Busca lo que Dios está haciendo en ti y es algo bueno. Es por eso que los seguidores de Jesús pueden reconciliarse, regocijarse, estar contentos aún en medio de las pruebas. Mira lo que dice 1 de Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Alégrate que hay de repente líos y conflictos. Alégrate que hay un fastidioso dentro del grupo. ¿Por qué? Porque eso va a sacar el oro que tienes dentro, pero te va a hacer arder un poco porque está puliéndolo con el fuego. Y entonces cuando salga de ti lo malo y quede pulido y además purificado lo bueno, entonces sí tendrás motivos de alabanza, gloria y honor a Jesucristo. Así que no te quejes si hay alguien fastidioso, no te quejes si hay alguien incómodo. Más bien, ¿qué deberías hacer? Ponerle, como en el tiempo del COVID, una barda o abrazarlo. Dios permite el conflicto en la iglesia, en parte para mostrar esa parte de ese oro que está embelleciéndose dentro de ella. Pero ojo,
Cuidado que ahora, ya, perfecto, el pastor dice que los conflictos generan lo bueno, bien, métale a hacer lío ahora. Somos llamados a los extremos, ¿no es cierto? No me meto en nada, ahora me voy a meter lío, yo también. No, los cristianos no buscan el conflicto. Hay conflicto, pero no lo buscan. Aspiran al acuerdo, a la armonía en Cristo. Es que vos no permites que lo útil de las divisiones, los líos, los conflictos, te hagan usarlas para lo malo. Cuidado que digas, voy a meter un lío para ver quiénes son aprobados. El primero que va a pasar la prueba eres tú. ¿Sí? Porque es el Señor, es su obra, no te olvides, es Jesucristo. Y Él te dice, te estoy viendo. Si yo estoy mirándolos a ustedes en los conflictos para ver cómo reaccionan, qué dicen, qué hacen, qué piensan, cuánto lloran, el Señor está mirando tu corazón. Y sabe cuando tú eres el generador del conflicto y sabe lo que hay dentro de ti. Así que por lo tanto, cada vez que tú pienses, hay lío, ¿cómo soluciono? Quisiera hacer lío, mejor me reprimo. Hay líos, problemas y vienen y tienen que hacerlo. Pero deben ser como catalizadores de un sentido de familia más profundo y significativo. Entonces, en la medida en que dependa de ti, busca la unidad en la verdad y mira el conflicto de la iglesia como una invitación para explorar y experimentar más la unidad de Cristo. Búscale soluciones. Busca las alternativas que Dios quiere a través de ti para solucionar ese problema, ese conflicto, esa división, esa falta de unidad. En este contexto, Pablo escribió la carta para exhortar a los corintios a buscar la unidad y el amor fraternal. Ya no hagan grupos, les dice, y probablemente por esta razón escribió a los efesios. En el capítulo 4, versos 1 al 6. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo deberías vivir? De la manera en la que Dios quiere que vivas, porque para eso fuiste llamado. No fuiste llamado porque eso tienes. No, el Señor te ha dado, el Señor te ha otorgado, Él te ha facilitado, y por lo tanto, esa es la manera en que debes vivir. Y te hace recuerdo, te da el listado, que vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros con amor, esforzándose por perseverar, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que por lo tanto, si tú quieres ser parte de esto, no deberías mostrar tu capacidad, tu empeño por tratar de arreglar las cosas, sino quiero ver tu humildad, tu mansedumbre, tu paciencia, tu capacidad de soportar y la capacidad de perseverar, la unidad del Espíritu. Por si acaso no es que Dios aprueba la división, los conflictos y los pleitos, sino que permite que pasen. ¿Para qué? Para mostrar la verdadera naturaleza y la fidelidad de las personas que están ahí. Sea cual sea la naturaleza del pleito, del lío que tengas, ¿está queriendo sacar el Señor? ¿Cuánta escoria tienes adentro? Porque quiere limpiarte, porque quiere pulirte, porque quiere sacar lo malo de ti para dejarte limpio. Y este versículo te puede conducir a meditar sobre tu papel como cristiano al interior de la iglesia. Y no es para que cuando alguien se aleja de la iglesia, hay que asumir, sí se ha ido porque en primera de Juan dice, no era de nosotros, pero estaba con... No, Señor. No, Señor. No se va porque no es cristiano. Simplemente no nos aguanta.
Claro, ustedes son una prueba difícil de resistir. Solamente los que tenemos cuero de lagarto como yo podemos aguantar todo. No se fue porque no es cristiano, solo no supo resistir las pruebas. Te pregunto, ¿estás promoviendo la unidad, la armonía, el amor fraternal o estás contribuyendo a la división y al conflicto? Todos pueden tener diferencias, desacuerdos en la iglesia. Lo importante es que te enfoques en Cristo, en su llamado a amar y a servir a los demás. Así es que examina tu propia fe y tu compromiso con Cristo. ¿Estás dispuesto a estar firme en tu fe y en la verdad a pesar de las dificultades y las divisiones? ¿Estás dispuesto a amar a tus hermanos en Cristo incluso cuando hay diferencias y desacuerdos? Recuerda la importancia de la unidad de la iglesia. Que esto te desafía a ser un verdadero creyente que persevera en la fe, en el amor, a pesar de las divisiones y de los conflictos internos. Aplica la sabiduría del Señor a tu vida. Vuelve otra vez a la cruz de Cristo para hacer morir lo carnal, lo terrenal y lo diabólico que aún hay en ti. Falta reverencia en el culto. Punto número 3, porque desprecian a la iglesia y al culto. 1 Corintios 11, 20 al 22. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. El apóstol Pablo ahora sí se ha puesto severo y nos está hablando con firmeza. En estos versículos nos aclara un poco mejor la situación que estaba pasando y de la cual hemos estado hablando durante este tiempo. Unos se reunían para saciar su gula y embriagarse sin la menor vergüenza, como en las fiestas paganas. Y el apóstol les dice, si van a venir a eso, mejor quédense en su casa. Si van a venir a hacer de las suyas, mejor quédense en su casa. Cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y luego el otro pasa hambre y el otro se embriaga. No tienen casas donde ir a comer. El motivo de estas fiestas era compartir con los más necesitados y tener comunión los unos con los otros, casi como hoy queremos hacerlo. Pero se avergonzaba a los más pobres porque eran relegados a lugares menos privilegiados y tratados con desprecio. Y no disfrutaban del banquete por su escasa economía. Y les dice, o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les voy a decir? ¿Les voy a alabar? No, no los voy a alabar. En cambio otros se reunían en grupos a disfrutar ese momento, como si fuera una fiesta pagana. En el almuerzo de recordación del aniversario de la iglesia, pues claro, y podríamos justificarnos de mil maneras, todos estaban reunidos con sus afines, ¿no? Con sus familias, con los que más quiere, con los que siempre se reúne y con los que siempre está. Y los demás nos hemos tenido que sentar como sea. Pero no vamos a dejar de hacer almuerzos, porque algún día vamos a aprender a que es necesario que yo comparta también con la familia del otro, a que los conozca más, a que aprenda a darles mi amor, a que vean lo mal que como, o mucho, a que me soporten, a que me acepten, y al final, seguramente, a que me quieran. Pero si no te conocen, ¿cómo te pueden querer? Y si tú te encierras en tu círculo, ¿cómo te van a conocer? Bien, dice que los ricos al final terminaban saciados de comidas y hasta borrachos. Y los pobres se iban
casi con el estómago vacío. Entonces, en esa cena del Señor, en vez de ser un momento de edificación espiritual, era un tropiezo en las propias vidas. Y en la iglesia no pueden existir ese tipo de actitudes. Grupos que segreguen a alguna clase de creyentes. En Santiago es muy directo. En el capítulo 2, versos 1 al 9, un poco largo, les dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí, con un buen lugar, y al pobre le dicen: tú estate allí de pie o sentate aquí en este lugarcito, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Así que nos está llamando a reflexionar acerca de qué hago yo para tener unida a la iglesia y cómo aporto para que haya desunión. Jesús ha instituido la cena del Señor, que hoy la vamos a tener, para comunión desde la iglesia primitiva. Y dice en Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Cuándo es eso? Domingo. Cuando estábamos reunidos para partir el pan, compartir la Santa Cena, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Así es que, ¿qué día es el día en que debemos reunirnos? El domingo, para compartir la Santa Cena. ¿Sí? Y allí los santos se reunían para recordar el sacrificio de Jesús y anunciar su regreso. Lo triste es que hoy hay desprecio por el culto. Recuerdo que en la iglesia donde yo he nacido, a la vida espiritual, el domingo de Santa Cena, iban con terno todos. Pero no es lo que la vestimenta vale. No, era la forma en la que ellos manifestaban su aprecio a estar ese día. ¿Y saben qué? Había tanta gente, que hasta tenían que dar más poquito el vino para que alcance para todos. Aquí van a dar doble partido, no se penen. Porque hay muchos que se han quedado en su casa y no están aquí. También pueden darles como sándwichitos los panes, porque puede sobrar. Hay desprecio por el culto. Y peor todavía, cuando vienen para agradar al pastor. O no vienen porque no está. ¿Saben qué? Eso es idolatría a las personas. Ya está el pastor, entonces voy a ir. No, eso no está bien, yo no lo acepto. No quiero. Si vas a venir por eso, no vengas. El pastor dice que va a estar en la reunión ¡vamos! No. Los voy a engañar entonces. Voy a ir y no voy a ir. Y me van a hacer mentiroso más encima, ustedes. No acepto yo. Las reuniones de la iglesia son de la iglesia, no es del pastor. Y las reuniones de la iglesia de Corinto, aunque tenían comida, no podían ser llamadas cena del Señor. Es que no puedes decir, yo asisto al culto para llegar como sea, donde sea, a la hora que sea. No, tienes que venir al culto. Si al partido de fútbol vas antes de que empiece, si al cine estás haciendo fila media hora antes, ¿por qué vienes al culto cuando te da la gana? ¿Ah?
cuando vienen al culto con motivaciones equivocadas o para satisfacer su ego, es que quieren ser el centro de atención. Recuerdo que en otra iglesia había un hermano. Llegaba, pero despuesito de que se recogió la ofrenda, calculaba muy bien. Llegaba y saludaba más que los diáconos. Le faltaba manos para saludar. Y claro, como se paraba allá atrás y no había esta condición, sino se paraba atrás y nadie lo veía entrar, entonces todos creían que era el más amable de la iglesia. Acá en la CCR, nosotros la Cena del Señor no la hacemos porque es primer domingo y toca, ¿no? Sino es la respuesta a un pedido del Señor. Háganlo en memoria de mí. Por eso estamos congregados aquí. Y tú que no viniste, te lo pierdes. Aunque tengas vino en tu casa, aunque te compres un pancito ahorita, te lo perdiste hoy. Es un acto de adoración, que se trata de Él, que lo exalta a Él, no a nosotros. Es parte del culto, es parte de la vida cristiana. Pero cuando una reunión es motivada por voluntad humana, cada uno obra según sus deseos, de repente porque tiene hambre, porque tiene ansiedad, porque está descontrolado, porque desea algo importante, por necesidad, por lo que sea. Pero dice, no, voy a ir ahí, voy a compartir con ellos. En la carta de Judas, en el verso 12 dice, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. O sea, ¿ustedes se reúnen en las fiestas? ¿Se reúnen? Sí, hay piedras de tropiezo en medio. Cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En otras palabras, vienen solo a comer, vienen solo a sacar provecho, vienen solo para ser atendidos a sí mismos. Para eso vienen. Y Pablo les dice a los corintios que si van a actuar de esa manera, pues no lo hagan aquí en el marco de la iglesia como excusa. Y eso de comer primero, embriagarse, crear disensión, partidismo, grupos aislados, esos son actos de menosprecio a la iglesia. Yo sé que es lindo tener un grupo de amigos dentro de la iglesia. Yo quisiera que haya amigos dentro de la iglesia. Hay hermanos, hay conocidos, hay hermanas, pero no hay amigos. Pero si te haces tu grupo y le das prioridad a ese grupo, en vez de darle relación a los santos, pues dejas a los demás afuera y desprecias la iglesia de Dios. Te aprovechas de que están aquí. Es absurdo que alguien venga y diga, quiero armar una cosa. Y recuerdo que un amigo político, cuando yo recién me había convertido, me dice, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? 500, le digo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuántas personas más podrán haber, digamos, afines? No sé, podríamos llegar a unos 1500. Y también asisto a un presbiterio donde podríamos, no sé, llegar a unas congregaciones con unos 5000, yo creo. Perfecto, puta, eso es un lindo nivel de votación. ¿Cómo? O sea, me estaba queriendo convencer de que yo vaya y en lugar de evangelizar en la iglesia les diga, tenemos que votar por mi amigo que está siendo diputado. O sea, aprovecharse de la iglesia, porque si no hubiese la iglesia, a mí, un pelagato, nadie me escucha, ¿sí? A mí ustedes me escuchan porque el Señor los ha reunido. Yo allí en la calle, aunque saque mi mejor facha y dé mi mejor discurso, nadie me va a escuchar. Así que los que se arman grupos queriendo decir, no, yo puedo armar mi grupito, yo puedo hacer mis amigos, y vienen de la iglesia y se sacan personas, pues lo único que están haciendo es aprovecharse de la iglesia. Y eso es lo que les dice Pablo. No está bien pues eso. Quédense nomás en su casa. No vengan aquí a aprovecharse de la iglesia. Esas son conductas problemáticas, que no buscan honrar al Señor y mucho menos respetar el culto y las reuniones. Ahora, eso no significa también que hay que pasar por alto cuando hay un lío, porque una iglesia fragmentada pues no va a poder soportar la adversidad. Por eso Pablo les exhorta a los corintios, aunque no aprueban ninguno de sus comportamientos egoístas, a que busquen la unidad. En 2 de Pedro,
capítulo 2, versos 13 al 14, dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Esos son los que van a las iglesias y generan divisiones y se llevan personas. A su casa, por último. ¿Para qué? Dicen para estudiar, para reunirse. Solo el Señor y Él sabe cómo está su corazón. Pablo espera que haya tolerancia, ayuda, amor, paciencia entre todos para compartir. Pero, claro, siempre aparece, ¿y a quién le gusta esperar? Todos justifican su falta de paciencia. A la mayoría le gusta que las cosas se hagan a su manera. Su opinión es, digamos, yo no tengo que estar esperando. Otros tienen que correr para alcanzarme si quieren. Nosotros en la vigilia de oración, que después de mucho tiempo nos reunimos presencialmente, aunque nos habíamos estado amenazando de hacerlo, y no se dieron las condiciones, tuvo que faltar el pastor para que se haga. Qué bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Excelente. Eso quiere decir que la iglesia tiene vida propia. No es que depende de que el pastor estaba ahí, el pastor estaba por eso. No, no estaba. Pero la iglesia tiene vida propia. Y le cambiamos un poco el formato, pero fue con la guía del Espíritu Santo, no fue por capricho. Hice un rol con los motivos de oración. Y cada uno recibía sus motivos de oración. Pero qué triste hubiese sido si alguien dijera, ¿esos motivos son? Yo tengo otros mejores. Se aprovecha de la vigilia para meter sus propias oraciones. Eso no está bien, ¿no es cierto? Eso no es lo correcto. La iglesia tiene que orar por la iglesia. No, pero es que yo tengo mis fatalidades. Quiero orar por los niños de África, por uno. Pues, por los convertidos de China. Ya, está bien, hazlo en tu casa. ¿Sí? No vengas a la iglesia. No te aproveches de la vigilia de oración para orar por lo que quieres. Ora por las necesidades de la iglesia. ¿Qué las ha reflejado quién? La iglesia. La paciencia, la mansedumbre, la templanza, es fruto del Espíritu. No están ahí como decoración y como una opción. Y es una de las cualidades de Dios. Si Dios no tuviera paciencia y misericordia con nosotros, desataría su ira en el momento en que estamos pecando. Cuando hemos pensado, ya está, ahí mismo. Y Isaías lo dice, claro. Capítulo 3, verso 11, ¡ay del impío! O sea, el del que hace las cosas en contra de lo que Dios quiere. Le va a ir mal, porque lo que él merece, se le hará. Así que si el Señor no tuviera la gracia y la misericordia que tiene, sin la paciencia, el amor, la paz de Dios, estaríamos perdidos. Pero también, sin el fruto del Espíritu, vos vas a seguir desatando tu ira cuando los demás no hacen lo que tú quieres que hagan, o como esperas que hagan. Por amor a Dios, deja de amar tan celosamente ser atendido tú y de tener la razón. Piensa como cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Tenemos que avanzar juntos y vamos hacia un mismo destino. Nadie puede quedarse atrás. Y en tiempos de adversidad, pues sé probado por el Señor. Trabaja por la unidad y ama a su iglesia. Yo la verdad pensé en dejar de transmitir por el internet. Precisamente en ese mi tiempo de angustia, de no poder participar del culto. Pero por amor a la obra del Señor, vamos a utilizar todos los medios para difundir su mensaje. Pero esto que no sea motivo para fomentar el desprecio al culto. ¡Qué bien! Van a seguir transmitiendo. Ya no hay que ir. Entonces hemos perdido el tiempo de escuchar una perorata de 1 hora. Vamos a concluir. Muchas cosas en la iglesia pueden hacerse con un buen propósito,
pero las personas que la componen pueden no estar a tono. En Corinto, en La Paz, en cualquier lado de las congregaciones tienes personas que afectan el buen andar de la iglesia. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 30 al 32. Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y uno dice: qué linda es la iglesia, qué maravilla, que hasta las aves vienen y cantan y trinan. No, Señor, ¿sabes qué? Esas aves son las que toman la semilla del sembrador, se las comen porque saben que caen junto al camino y no dejan que la palabra prospere. Aún en el árbol del Señor hay pájaros, aves, cuervos, que están tomando la palabra de Dios y están generando discordia. Hay aves que están boicoteando, que están estorbando, que no dejan crecer. Y esa influencia hace que los cristianos tengan divisiones internas. Pero para gloria de Dios, no todos esos líos son malos, sino que sirven para ver quiénes son probados, aprobados, pasaron la prueba. Sirven para mostrar el corazón de las personas. Así es que esas aves, por mucho que creen que están haciendo algo malo y creen que van a perjudicar la obra de Dios, lo único que están haciendo es ser instrumentos de Dios para pulir la obra. Sirven para mostrar el corazón de las personas. Las que no están en la iglesia por amor a Dios, sino que se aman a sí mismos. Entonces también la cena del Señor y el culto son pretextos para encontrar amigos, para ser tratados con aprecio, para ser queridos, amados. Y todo esto hace que la reverencia que debe tener el culto y la Santa Cena y la iglesia, pues sean despreciados. Y lastimosamente lo malo se esparce pronto. Iglesia, esta oportunidad de mostrar el amor que dices tener a Dios y a su obra aquí en la tierra, su iglesia. Es el tiempo de reflexionar por qué vienes al culto. Vamos a orar. Señor, reconocemos a través de tu palabra que nos hemos equivocado, Señor. Que muchas veces venimos al culto sin reverencia a ti. Que venimos simplemente para satisfacer deseos propios. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos laves de esa condición. Que nos permitas honrarte a ti, aún en la condición en la que nos encontramos, de pecado. Sabemos que tú nos perdonas, Señor. Y sabemos que aún, ahora, en esta Santa Cena, donde tú has convocado a tus hijos, podemos compartirlo con un corazón sincero. Limpia todo pensamiento adverso hacia ti, Señor, para que podamos disfrutar de este tiempo y que lo hagamos para satisfacción tuya y para gozo de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.